Ya, a ver, primero felicitaciones a Juan Carlos Alarcón por esta entrevista muy buena con la fiscal Encina, Constanza Encina, quien que no da muchas entrevistas, por no decir que no da entrevistas, y aquí habla con bastante libertad dentro del rango que tiene, considerando la naturaleza de la investigación de los hechos, y con bastante claridad, me parece, y se agradece por parte de la fiscal Encina el profesionalismo con el cual ha llevado esta causa. Primero, a ver, señala ella que se dejó, dentro de lo que se está investigando, cuestiones que sabíamos, pero es interesante escucharlo de la fiscal que está investigando esto, que se dejó de pagar servicios básicos, la cuenta de la luz, el trabajo en SMAPA, para realizar otras prioridades que, a juicio de la Fiscalía, era para enaltecer la figura de Katy Barriga. Con información falsa no incorporaron facturas y después simplemente eliminaron facturas de la contabilidad para no demostrar esos gastos y que siguiera existiendo un supuesto ítem sobre el cual gastar. Hay gastos de educación pública que fueron a dar a marketing, osos, regalos, etc. Es decir, plata para la educación de los estudiantes de Maipú terminaron convertidas en peluches, por decirlo en simple. Existe también, y esto es parte de lo que quedó de esta entrevista, que existe una investigación por este supuesto, o sea, por el diagnóstico de TEA que se da al interior de la quinta región y que permitiría a Katy Barriga llevar a su hijo a estas terapias. Hay una investigación al respecto de cómo se fue dando. Recordemos que hay un antecedente que señala que se le habría pagado a una persona para obtener aquello. Y sobre Joaquín Lavín León, dice la fiscal Encina que en caso de hallazgos interesantes, los allanamientos, se solicitaría el desafuero y por supuesto la formalización. Por ahora la causa reservada, no podía hablar mucho, y la presentación también lo menciona de documentación falsa a Contraloría. Eso, a juicio de la fiscal, está demostrado, convirtiendo todo esto en el mayor déficit de un municipio en la historia. Partamos precisamente con eso que tú dices, dejemos, ya vamos a ir al lavado de activos, fraude al fisco y a esto que tú decías específicamente de SMAP y de educación, que se sacaban platas de ahí para llevarlas a otras partes. Estamos con Nelson Salas, abogado penalista. ¿Cómo estás, Nelson? Marisa Navarrete, por supuesto, como ex fiscal. Quiero comenzar contigo, Marisa, para que nos cuentes, porque aquí cuando estamos hablando de fraude al fisco y de lavado de activos, ¿qué en la investigación que se hace a Joaquín Lavín León, qué se podría encontrar entonces para hablar de lo que dice la fiscal, que podrían desaforarlo si es que se encuentra qué debería encontrarse ahí para desaforarlo? Claro, a ver, bueno, evidentemente la fiscal no se pudo referir al tema del lavado de activos porque son investigaciones secretas. Sin embargo, ya hubo alguna información que se plasmó en Radio Bio Bio, apareció un reportaje, un artículo, ¿cierto?, sobre esa causa. Lo que al parecer podría haber encontrado la fiscal es que estos dineros, ¿cierto? Recordemos que los dineros que constituirían fraude al fisco significan dineros que fueron de alguna manera mal utilizados por Katy Barriga, ¿cierto? No se dice, en ninguna parte se ha dicho que ella se llevó dinero para la casa, sino simplemente que aquí los dineros que estaban destinados a ciertas cosas fueron destinados a cosas distintas, también con cargo a asuntos que tienen que ver con la municipalidad, según ella. Por ejemplo, los peluches eran para niños, ¿cierto?, de la comuna, en fin. O las actividades, ¿cierto?, estas como de show que hacía también, eran también en la comuna. El tema es que indirectamente todas esas acciones, según lo que dice la Fiscalía, fueron hechas para enaltecer la figura de Katy Barriga, porque era una persona que políticamente estaría siendo proyectada en aquel tiempo como incluso precandidata presidencial. Tal cual. Entonces, ahí estaría como la lógica de esto. Entonces, el lavado de activos, ¿qué es lo que es? Significa esconder, ¿cierto?, dineros, darle una apariencia de dineros lícitos, incluirlos en el mercado, y esto se puede hacer hecho efectivamente por facturas, por servicios que probablemente no fueron nunca prestados y fueron desviados a un fin distinto. Entonces, esa arista es la que estaría involucrado, presumiblemente, el diputado. Según lo que dice Radio Bio Bio, a través de su departamento que se llama Investiga, lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos son los delitos por los que el Ministerio Público estaría investigando en calidad de único imputado al diputado Joaquín Lavín León. Ha pasado un mes desde el allanamiento a sus oficinas y esto es lo que se ha conocido hasta ahora. Se trata de una causa caratulada como secreta, cuyas pesquisas incluyeron los allanamientos del domicilio y la oficina del parlamentario, revelados también por Radio Bio Bio en octubre pasado. De acuerdo a la información recabada por Bio Bio, esta nueva lista contra el ex militante Laudi, que también renunció, básicamente
se le acusa de presentar facturas falsas derivadas de la administración municipal de Katy Barriga ante el Congreso Nacional. Los documentos habrían sido coordinados directamente por un asesor del parlamentario cuyo salario es pagado por la propia sede del Poder Legislativo con una imprenta emplazada en Santiago Centro. Es parte de lo que se está investigando a Joaquín Lavín León y de lo que se conoce, porque esto es una causa secreta, como lo ha dicho la fiscal Encina. Claro, de hecho los antecedentes que ella en la entrevista que da son todos antecedentes que han sido parte de la formalización en audiencias públicas, por lo tanto los fiscales pueden referirse libremente a antecedentes que han sido vertidos en una audiencia pública. Lo que no pueden revelar son antecedentes que aún están en la investigación y en ninguna parte se han dicho. Y eso es bien relevante y me parece destacable porque tuvimos un tiempo de secretismo de la Fiscalía precisamente bajo la administración de don Jorge Abbott, que prácticamente les prohibió a los fiscales hablar, lo que obviamente ocasiona un perjuicio para la persecución penal, porque para que la comunidad pueda entender el trabajo que hacen los fiscales y las razones por las cuales optan por una decisión u otra, evidentemente tienen que darle la respuesta a quienes los van a evaluar, que es en definitiva la opinión pública. Nelson, aquí me gustaría preguntarte porque, claro, y dice también la BioBio que hay personas que decían era el verdadero alcalde en la sombra, dice uno de los consultados, mientras que otros llaman a no subestimar las actuaciones de Barriga. Cuando aquí estamos hablando que los persecutores incluso piden levantar el secreto bancario del matrimonio Lavín-Barriga, ¿qué podemos encontrar? Porque aquí hasta el momento bien dice Marisa que, claro, aquí no se les acusa de haberse robado plata y haberse llegado plata para la casa. O el fin de levantar el secreto bancario tiene la posibilidad de estar frente a otros delitos y quizás ese también. Sí, ocurre lo siguiente, y esta es una distinción que es importante entender, porque mucha gente se puede preguntar por qué Katy Barriga no fue formalizada por lavado de activos, que es un delito que tiene una pena bastante grave y relevante, y por qué Joaquín Lavín León estaría siendo investigado o posiblemente pudiese ser formalizado por el lavado de activos. Y acá la diferencia o la distinción está en que según los antecedentes que se conocen respecto de Barriga, ella efectivamente no habría ingresado dinero de la municipalidad en su patrimonio. En buen chileno no habría ese dinero ingresado a su bolsillo o a sus cuentas. Lo que se investiga, se está investigando con esa presunción de inocencia, Joaquín Lavín León, es que el producto de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, habría recibido una contraprestación económica, o sea, le habrían pagado esa factura. Ese dinero habría ingresado, sí, a su bolsillo, a sus cuentas corrientes, y por ende, al ingresar un dinero que es de carácter ilícito, pudiese entender la Fiscalía, según una interpretación, que ahí sí está lavando activos, está lavando dinero, está blanqueando capitales, como se dice en España en las latitudes. Interesante ese punto, toda vez que de lo que decía la fiscal Constanza Encina, decía que todos estos mecanismos que tenía Katy Barriga era para enaltecer su figura. Entonces va quedando la sensación de que se utilizó el municipio y la finanza del municipio para crear una plataforma que permitiera a Katy Barriga ir en ascenso en una carrera política. Recordemos que había sido mencionada, Jacqueline Valreselberg, que la menciona como uno de los liderazgos de la UDI, eventualmente presidenciable, aparecía en las encuestas. Ella dijo una vez, a mí me lo piden, mi suegro quiere, pero a mí me lo piden. Entonces, pareciera que esto era como un culto de la personalidad para poder instalarla, ¿no? Sí, y el punto fuerte que tiene ahí la fiscal Encina es que los alcaldes tienen ciertas facultades o ciertos montos en relación a gastos que pudiesen ser discrecionales. Mire, yo estoy de acuerdo o no con esta actividad, perfecto, pero habrían determinados fondos que eran exclusivamente para fines educacionales. Claro. Entonces, ahí es complejo para la defensa de Katy Barriga poder plantear de que únicamente existió una decisión discrecional, sino que era una decisión ya fuera de la norma. ¿Por qué eso? Porque, expliquemos una cosa, que cuando hay un presupuesto de platas públicas, si yo tengo 1 millón de pesos para educación y no lo gasto, no es que lo pueda gastar en otra cosa, es para educación. Correcto. Sí. Entonces, ella ¿qué argumento puede dar frente a esto? ¿Podría decir, bueno, yo no sabía que... porque no. Claro, porque puede haber una ignorancia detrás, o es ingenuo pensar algo así y como con dolo efectivamente sacaban platas de un lado para meterlas en otro, y eso es como, obviamente es un delito en un municipio. No, yo creo que ese argumento se cae desde el momento en que ella puso gente de su confianza, ¿cierto?, en puestos claves que tenían precisamente por objeto hacer estos controles o estas decisiones en qué se gastan los dineros. Entonces,
puso gente de su confianza, ¿para qué? Para plasmar de alguna manera, este proyecto que ella tenía en hacer lo que ella quería. En definitiva, hemos visto en este caso y en varios casos donde muchos alcaldes se creen prácticamente como señores feudales de que ellos hacen lo que quieren en su territorio. Y efectivamente eso no se puede hacer porque en materia pública los fondos públicos son recursos limitados y específicamente deben ser destinados para fines públicos de acuerdo a los presupuestos que se tienen aprobados. Recordemos que todo esto que estamos hablando es algo que tiene que ser probado por la justicia. Todavía hay una presunción de inocencia sobre Katy Barriga. Rafa Venegas, voy contigo. Tienes otros antecedentes que vamos a ir compartiendo acá con nuestro panel. Sí, recordando que estamos acá fuera de la cárcel de San Miguel, a puertas de que en cualquier momento llegue el suegro de Katy Barriga, Joaquín Lavín Infante. También me parece relevante, ustedes lo estaban conversando, mira, en la reformalización de cargos, y para ponerlo en casos bien concretos, primero la fiscal Encina dice que al tercer día se cambia el mecanismo de aprobación de presupuesto, el mecanismo en que finalmente es la alcaldesa en este caso la que aprueba diferentes cosas. Y ahí donde hay otros que podrían hacer las firmas. Y en la lista que presenta de cosas que servirían para enaltecer su figura, que es la motivación que dice la fiscal Encina tendría Katy Barriga, hay eventos que uno empieza a revisar y tienen montos importantes. Por ejemplo, evento Casa de Jengibre, se gastó 44.863.000 pesos. Un evento que tuvo una única actividad el año 2017. Evento Plaza Nevada, también muy vistoso, año 2019. Gasto 15.448.294, también lo acredita en esta reformalización la propia fiscal Encina. Entonces, son diferentes los actos que empiezan a tener esa línea. La pintura del auto, ¿se acuerdan que el auto dorado quedó 1.426.000 pesos? Evento Maipú Enamorado, se hizo durante 2 años. Costo, 12.656.000. Libros de cuentas públicas de varios años, se gastó un total de 106.484.000 pesos. El desglose de la fiscal Encina es parte por parte, monto por monto. Y aquí quería destacar 2 elementos que tienen que ver. Uno, además de ese como desglose, quería destacar que además al momento de ir revisando, y aquí tengo los antecedentes, la forma en que justifica incluso la propia Katy Barriga. Hablamos, primero que todo, cuando se habla de con qué plata se compraban los peluches, por ejemplo, que se habló que era una motivación para ir a los colegios, en ese momento la propia exalcaldesa dice que ella le quiso entregar esto a todos los colegios. Bueno, los fondos de la CODEDUC van solamente a colegios municipales, pero ella llega y ocupa este dinero para todos los recintos de educación, lo cual es irregular, luego eventualmente es delito, según lo que usted... Paremos ahí, Rafa. Y luego... Paremos ahí porque vamos en cada punto que nos vas diciendo, conversémoslo con nuestros abogados porque me parece interesante porque quizás ese es el punto donde más queda en claro que lo hace para enaltecer su figura, o sea, que plata de educación, por ejemplo, o que no se pague SMAPA, que casi pierden la concesión. Ahí probablemente si no hubiera habido cambio de alcalde, no sé qué hubiera pasado y ahí el perjuicio para la gente de Maipú hubiera sido gigante. Pero hablemos de ese punto que dice el Rafa, porque ahí efectivamente ese es el mejor argumento, pareciera, era para enaltecer su figura. Aunque es muy probable que este argumento sea de la defensa, el que plantearon de que el regalo de los peluches era para motivar a los niños para ir al colegio, es la forma como se vincula. Me parece creativo. Que tenga acogida en un tribunal ya es otro punto, pero por lo menos es creativo tratar de defender desde ese punto de vista el regalo de los peluches y con fondos que eran para educación, tratar de vincularlos con una suerte de motivación o premio, incentivo a la asistencia escolar. Ya, ¿es injustificable, Marisa, para ti? ¿Tiene defensa ese argumento o no? No, por supuesto que no, porque como dijo recién el Rafa, eran el peluches que debieran ser destinados a colegios municipales y ella lo entregó a todos, porque bueno, en todos lugares están eventualmente sus electores, ¿te das cuenta? Claro. Y principalmente a lo mejor en aquellos en que no están municipalizados. Claro. Entonces, obviamente ella ha tratado de poder soslayar sus obligaciones, tratando de decir una justificación que la verdad que no lo tiene. Si yo, por ejemplo, cualquier delito, si yo digo, no, es que yo me robé la plata porque quería pagar, no sé, el colegio de mi hijo, tú le decías, ay, qué bueno, pero eso no justifica que esto sea delito. ¿Me entiendes o no? Sí. Y sobre todo por el dolo de ella, cuando decía también que habían facturas que se escondían.
Lo ¿Para dice qué? ahí. Para demostrar que todavía habían fondos disponibles y no reflejarlos en los estados municipales. Que, lo que decía la fiscal Constanza Encina, decía que no incorporaron facturas a la contabilidad y luego eliminaron lisa y llanamente facturas de esa contabilidad. Lo cual es muy burdo además porque el sistema de facturación del Servicio de Impuesto Interno es en Está en todos línea. lados, claro. Entonces que yo esconda materialmente la factura es un acto más bien burdo. Prácticamente hubiese sido, entre comillas, más conveniente eliminarla físicamente, pero esconderla y el día de hoy que aparezcan y que no estaban registradas, porque que no estén registradas uno puede, bueno, tratar de, me voy a poner desde el punto de vista de la defensa, tratar de deducir que es una negligencia de parte de los contadores, los auditores, por ejemplo. Que estén guardadas y escondidas, bueno, lo hace ya más llamativo. Pero además es burdo el mecanismo. ¿Por qué? Porque un cruce de información del Servicio de Impuestos Internos refleja evidentemente que esas facturas sí existían y que el déficit fiscal era mucho mayor que el que se presentaba. Ahora ahí quiero volver contigo, Rafa, para que nos digas y seguimos conversándolo con nuestros abogados. Es súper llamativo. Primero, bueno, es llamativo que se haya gastado esa cantidad de plata en peluche, porque ya vamos a hablar de los collares y todo, pero hablemos de los peluches, para incentivar a los niños a que vayan al colegio de distintos lados. Ya. Uno dice eso, pero hay 7.000 peluches que no se entregaron. Entonces, ¿qué antecedentes hay ahí, Rafa? Porque uno dice, bueno, ¿se podrían haber hecho una pasada con esta cantidad de peluches? Porque ¿cuál es la justificación, Rafa, para no haberlos entregado? Bueno, y el detalle también, Mari, que tampoco está tan claro, es los montos que se gastó en cada uno de ellos. Y ahí es donde, claro, el gasto es importante, se ocupan fondos de la CODEDUC, que, recordemos, es especializado en educación y también salud, particularmente. Son montos muy sensibles, dineros muy sensibles que, bueno, ahí estiman que era mejor hacer marketing con ellos y se entregan a todos los colegios. Y quedan ahí. Decían burdo, las cajas con las facturas se encontraron en el municipio. Los peluches de Renacín, que así se llamaba esta figura, y el monito que hacía también la figura de SMAPA, no recuerdo en este momento el nombre específico, pero eran dos peluches que finalmente tenían un costo alto y que no se descarta que hubiera habido una pasada, Mari, y eso es materia de la investigación. Lo que tú marcas evidentemente es relevante a propósito de eso. Luego vienen los otros detalles. Deja de marcar solamente dos montos que se han comentado mucho y que están en la última formalización o reformalización de cargos de la fiscal Encina, que habla del famoso Maipelusa, que han tratado de justificar que era una fonda más. Tiene un costo, a ver, yo quiero ver si puedo leer bien la cifra, 1.936.305.940 pesos en las versiones que se hizo, que son 3, según son 3 años según el documento que estoy 2017, 18, 19. que planteó. Entonces los montos además son exorbitantes. Y eso también habla de todo lo que, y el argumento de la fiscal es enaltecer su figura. Ahora, déjame solamente hacer un guiño. Esto parte con modificaciones de presupuesto, después se modifican los denominados CDP, que son básicamente los certificados para gastar del presupuesto. Se van cambiando, se va mintiendo. Entonces, es como que de a poco se empiezan a esconder las facturas y terminan la guindita de la torta, según la investigación, que tiene que ver con finalmente falsear la información que se envía a la Contraloría y al Consejo Municipal. Claro. O sea, ahí es imposible que puedan revisarlo o fiscalizarlo. Y ese es el motivo por el cual finalmente se pide la prisión preventiva por parte de los querellantes de Maipú, Rafa, y el Consejo de Defensa del Estado, y por eso está acá. Mira, hagamos lo siguiente, porque Simón tiene antecedentes, esto es un documento oficial que nos va a mostrar a continuación para que usted pueda ver refrendado esto que está diciendo Simón y que estamos conversando acá. Claro, lo tenemos acá, muchachos. Un gusto saludarlo, Marisa, Nelson, ¿cómo están? Acá está el documento oficial de la Fiscalía que va a ir detallando cuáles son los gastos, el evento, y vamos a hacer ese ejercicio que es justamente lo que estaba hablando Rafa, que tiene que ver con estos gastos para enaltecer la figura. Vamos con el primer evento. Evento Plaza Nevada, año 2019, en que se gastó un total de 15 millones y medio, lo vamos a redondear un poquito, pero son 15.448.294 pesos asociado a la orden de compra. Este es un documento oficial que entrega el detalle, ahí Marisa nos podrá después explicar por qué justamente se hace eso. A Oscar Donoso, que es el recepcionado finalmente de este dinero. Vamos con la pintura del auto, lo decía el Rafa, esta pintura dorada de este auto que generó mucho eco ahí en las redes sociales, que tuvo un
un costo de 1.428.000 pesos asociado a la orden de compra, que está ahí identificada con ese número. Evento Año Nuevo Chino, acá son 2 años, 2020-2021. Se gastaron 8 millones de pesos, 338.050. Evento Maipú Enamorado, asociado al año 2017 y 2018, se gastaron 12.656.109 pesos. Libros Cuenta Pública, año 2017, 2018, 2019 y 2020, se gastaron, acá sube el monto, estamos hablando de montos importantes, más de 100 millones de pesos, 106.484.997. La granja alimentaria, señor director, ¿es posible que me lo suba un poquito para no leer tan abajito ahí que se me va la mirada? Ahí está, gracias, don Memo, le agradezco. Ahí está. Granja alimentaria también. 4 años, 2017, 2018, 2019, 2021, 5, perdón. Se gastó 189.669.873 pesos. El evento Maipelusa, que este evento que estuvo bien cuestionado porque además se hizo en un lugar que estaba reservado como patrimonio de la cultura. 217, 218, 2019... Ay, esta cifra es poderosa, contundente, morrocotuda, como diría Pedro Carcuro. Estamos hablando de casi 2.000 millones de pesos. 1.936.305.940, dije cualquier cosa. Pero son tantos los números que evidentemente aquí uno se equivoca porque dice... Ya, pero casi 2.000 millones. Uno entendería 2.000 la pintura dólares. del auto, 1,5 millones, pero estamos hablando de casi 2.000 millones de pesos. Lo veíamos hasta acuerdo en la mañana con el tema de Colchane, los millones de dólares. Mira. Solo una cosita, ¿no? Porque hay varios eventos que suelen hacer los municipios. Sí. Los municipios hacen ferias del libro, hacen mega eventos, hacen granjas alimentarias. Mucho de eso puede estar. Lo que pasa es que ¿de dónde sacas la plata? Porque si tienes la plata para hacerlo, tienes el presupuesto aprobado por el Consejo Municipal, te creo. Pero si la plata la estás sacando de otras partidas, mira, y te agrego algo ahí. Porque de acuerdo a la investigación, que es lo que vincula el puente entre la administración de Katy Barriga y las eventuales responsabilidades de Joaquín Lavín León, de acuerdo a la declaración del exdirector jurídico de la municipalidad, Felipe Contreras, el parlamentario lo habría contactado para pedir explicaciones sobre ciertos presupuestos. El diputado pidiendo explicaciones sobre presupuestos municipales. Comillas, el mismo Joaquín Lavín León llamaba y pedía explicaciones de por qué no se podían hacer los eventos que estaban contemplados en la gestión de la alcaldesa, dice la declaración. Además, la ex asistente de la edil, Andrea Monsalve, otra de las imputadas en este caso, aparentemente le pidió al asesor jurídico Francisco Aguirre que consultara con Lavín la veracidad de su título profesional, que finalmente resultó ser falso. Le preguntamos a ella a qué Joaquín se refería y dice el diputado Lavín, porque él también tenía injerencia y tomaba este tipo de decisiones en el municipio. Mencionó la declaración del funcionario que reveló la Fiscalía. También se reveló que el esposo de la alcaldesa habría creado un archivo con nombres de funcionarios para desvincular al municipio, que es ese correo del cual hemos hablado en otras oportunidades acá. Así que hay un vínculo que tiene que ver con estos eventos que señalabas. Oye, Hay la un Marisa, tema- disculpa Nelson, para terminar el desglose, me hacía así, faltó uno, me decía, faltó te uno. faltó el Sí, último, que po. lo teníamos para el final, como la guinda de la torta. Spa Adulto Mayor, años 2018, 2019, 2020, 2021, son los años que está siendo investigado, 4 años. Se gastó la friolera, esta cifra la estaba Esta ensayando sí para que se tratar de pasó. millones por año. 4.051.864.798. Estamos hablando de 1.000 millones por año. Ya, esta sí que no se entiende, porque por último uno muchísima sabe lo plata, que ¿no? vale un evento como Maipelusa y efectivamente está dentro de los rangos que puede valer un festival por año. Ya, pero ¿qué entra acá? El detalle, ¿no? Pero el spa del lo que adulto tenía? mayor, ¿qué es ¿Qué lo que tenía el tenía? spa? Mejor agarra los 1.000 millones y dáselo al adulto mayor. Pero claro. ¿Qué tenía un spa? O sea, Pero- ¿qué hacía? Le hacía masaje a la Cecilia Boloco, no entiendo, porque es muchísima plata. O sea, 1.000 Además, millones. Y ahí me además, gustaría perdón, si hubieras ir con el tenido la abogado. plata, pero estamos viendo que la plata no estaba. Bueno, además. es que eso, Eso- y ahí para que nuestros abogados nos digan, porque una cosa tú bien lo dices, hay muchos municipios que hacen eventos como estos, pero otra cosa es ser negligente con los recursos públicos, porque aquí estás hablando de que SMAPA no se pagaba y casi pierden la concesión, la educación tenían ahí un problema de tú no puedes desviar fondos que son muy necesarios para un municipio para actividades recreativas. Claro, como tú bien dices, por ejemplo, bastantes años atrás recuerdo las playas de Joaquín Lavín en Las Condes. Las Condes es una comuna que la verdad tiene arcas fiscales bastante abultadas o generosas, pudiésemos decir. Entonces, ese ítem en relación a esparcimiento en Las Condes Se pueden dar el lujo. razonable, parecía justificado. La gente podía estar de acuerdo o no. Podía hacer show, podía no, podía estar de acuerdo o no, pero la verdad es que no era fuera de un contexto.
Hay diferencia, muy probablemente, o como se ha dado cuenta, de la comuna de Maipú, que tiene otras necesidades que son más relevantes. Por ende, invertir un ítem tan relevante en una necesidad o un acto que además pudiese subentenderse como una campaña, claramente es mucho Nelson, más cuestionable. Ahora, ya, una cosa que ya sabemos, que la plata no estaba, la falseaban a través de documentos, lo que dice la investigación, por lo tanto ya es raro. Pero además se puede investigar si, por ejemplo, hay eso del spa para adultos mayores, 1.000 millones por año. ¿Cómo podemos investigar que efectivamente se hayan gastado esos 1.000 millones? Porque el papel aguanta todo. Sí, y hay dos cosas. Por ejemplo, relacionado con los peluches o con el spa, hay algunos, a mi juicio, actos o gastos que no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, pintar el auto dorado, no tiene ninguna explicación. El spa adulto, uno pudiese discutir, o los peluches, ya, tal vez incluso menos discutir, pero el spa adulto no pudiese discutir que su esencia sí era generar un beneficio a la comunidad, por ejemplo. Pero la cifra parece excesiva y ahí hay dos puntos relevantes. Uno, determinar si no se pagaron sobreprecio. Porque si se pagaron sobreprecio, ya puede existir un cohecho oculto. Ya que, por ejemplo, o un fraude al fisco oculto. Que, por ejemplo, yo de forma abultada pago un arriendo en vez de que cuesta precio de mercado 1 millón, pago 10 millones mensuales. Claro. ¿Ya? Obviamente abulto el precio y ahí puede existir un delito de corrupción que ojo, pudiese ser o no. uno de los delitos más frecuentes en los municipios. Que ocurre bastante porque muchos proyectos no van a licitación, hay contrataciones directas y eso puede implicar a veces que efectivamente sin mayor competencia y sin mayor fiscalización se abulta un precio generando a veces ganancias ocultas y ilícitas. Yo coincido que ahí hay una arista bastante relevante de investigar, porque hay un fraude tributario que es muy común, que es sobrevalorar facturas, ¿ya? Recordemos el caso, no sé si ustedes se acuerdan del caso de los jeans, estos jeans que se iban a España, los Jesus, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? verdad. Que hubo, igual los palos de escoba también, Claro, la misma cosa. que también se En mandaban el fondo, contra- lo que hacen es sobrevalorar unitariamente para abultar facturas. En ese caso fue para poder obtener el IVA, de vuelta el IVA exportador, pero también se reduce también muchas veces a poder sobrevalorarlo para obtener un pago a cambio. Efectivamente hay, por ejemplo, compra o pueden haber compra de especies, como por ejemplo los peluches, pero estos tienen un valor muy, muy alto en relación al precio que normalmente tiene. Y allí ya tú tienes un punto. Si son muy altos en relación al precio que normalmente tienen, entonces aquí hay un problema. ¿Qué pasó? Probablemente podría ser que el proveedor le dijo, ya, yo le voy a vender estos peluches y le voy a facturar por más, y la diferencia se la pasó a otra persona. No sabemos a quién, no estoy diciendo que se lo haya pasado a Katy Barriga, pero ahí es donde está el Puede tema. Pero es una Testaferro, posibilidad. claro. Oye, y lo vimos con el caso de las empanadas, que las empanadas eran a 5.000 pesos. ¿De dónde las empanadas? 5 lucas. Ahí ya En tienes. unas empresas de empanadas que acababan de abrir el local. Ya, Eso pues.